Qué bueno es tener, ¿verdad? Hermanos, hermanas, que toman la escritura. Estaba pensando ya para qué predico. La palabra está fluyendo, está tocando, está llegando al corazón, a la vida. Está llegando donde tiene que llegar. Buenas tardes, ¿ya? Ya casi, ¿verdad? Eh, Están saliendo los niños. Si hay un niño por ahí que no ha salido, tóquenlo. Les he pedido a los hermanos, cuando estamos poniendo las sillas, que las pongamos juntas, porque siempre hay alguien que tiende a separarse del grupo, que tiende a separarse. Volvemos a juntar las sillas, volvemos a ponerlas y viene alguien, saca una silla y se va al rincón. Yo quiero que vayamos entendiendo que somos un espíritu, somos un cuerpo, somos una iglesia. Y no hay nadie separado. Así que si usted, amado hermano, tiende a separarse, véngase al grupo, intégrese, sea parte de la casa, sea parte de la familia. Porque esta es una parte que necesitamos profundizar, necesitamos hacer cada día más y más. Así que, hermano, hermana, no se moleste si usted me pone las sillas en unas, me pone sus cosas en una silla separada, la voy a poner adelante. Ya no lo voy a poner pegado al grupo, lo voy a poner aquí adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere integrarse al cuerpo? ¿Cuál es el problema? Y tendremos que platicar para ver si hay algún problema. Así que esa es la razón por la cual cada día estamos compactando más las sillas, estamos compactando más los asientos, ¿verdad? Y esto es el motivo. Hemos estado hablando acerca de la doctrina de Cristo las últimas semanas y hoy no va a ser la excepción. Abra su Biblia, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Y hoy vamos a hablar otro apartado, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, versículo 1. En cuanto lo tenga, por favor, póngase de pie. Y dice la escritura así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Bendito Dios y Padre Celestial, es en el nombre de Jesucristo que en esta mañana te suplicamos que tu gracia toque nuestro corazón, toque nuestra vida y nos enseñes, nos lleves, Señor, a pulir cada día qué es lo que esperas de nosotros, cuál es el rumbo que hemos de seguir y cuáles son las circunstancias que debemos de atender. Te agradecemos todo lo que tú haces en nosotros, en el dulce y bendito nombre de Jesucristo. Amén. Siéntese, por favor. Bueno, el día de hoy escuchamos la palabra de Dios. Dice: el que tenga un sueño, cuente un sueño, ¿verdad? Cuéntelo como tal. No podemos tomarlo un aspecto que es profecía, es un sueño, y vamos a extraer el aviso de Dios. A veces este sueño se convierte en algo más, pero a veces no deja de ser un simple sueño, con muchas ganas de hacer cambios, pero sigue siendo un sueño. La palabra de Dios dice: el que tenga un sueño, cuente el sueño. El que tenga palabra profética, diga la palabra profética. Son dos cosas diferentes. Así que contamos el sueño y bueno, pues podemos extraer cosas fuertes, maravillosas, avisos, y sabemos que Dios también nos enseña ahí. Y vamos a mirar la causa. En el caso de la hermana Esther Piña, ella fue llevada a hablar con su cuñada. En el caso de mi hermana Emilcis, es un aviso general. Así que un sueño general, solo para que lo analicemos
lo observemos y sepamos los tiempos. Porque dice en Job que Dios habla en una o en dos maneras, pero el pueblo no lo entiende. ¿Sí? En sueños o en visión nocturna. Así que también podemos encontrar ese aviso. Tratemos de analizarlo. La persona, le digo, que cuente el sueño, que sepa que es un sueño y que deje el escrutinio a todos los demás, ¿verdad? Cuando estamos mirando esta parte, el rudimento de la doctrina de Cristo, es importante. La doctrina de Cristo dejó de enseñarse hace muchos años y la damos por entendida. Creemos que la gente la va a ir absorbiendo y no la detenemos paso por paso, sino que cada día necesitamos retomarla y ya más cuando existe un entendimiento de parte nuestro, cuando vamos buscando esa madurez, ¿verdad? Hemos mirado la doctrina, dice aquí, arrepentimiento de obras muertas, es la número 1. Después nos dice fe en Dios, número 2. Doctrina de bautismos, número 3. De la imposición de manos, número 4. De la resurrección de los muertos, número 5. Y juicio eterno, número 6. Estas son las seis doctrinas que llevan la doctrina de Cristo. Son conocidos también como los fundamentos, ¿verdad?, que basifican nuestra fe. Y esa raíz de esto donde el crecimiento se va a dar, donde se está dando. Te das cuenta en el versículo 2, en la doctrina de bautismos, habla en un plural, no es un solo bautismo, son 4 bautismos. El bautismo del Padre, el bautismo del Hijo, el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del fuego. En estos bautismos nosotros podemos determinar el rumbo y el tiempo que llevamos. En el bautismo del Padre nos habla y nos encierra en un nuevo nacimiento, en una vida nueva, en una paternidad de gloria. En el bautismo del Hijo nos dice que nosotros tenemos la salvación si estamos dentro del cuerpo, del corporativo, de la iglesia que es Jesús. Nosotros tenemos todas las bendiciones que Dios le entrega al Hijo, ¿verdad? Y en Él nos alcanzamos. Es que yo soy hijo de Dios. Mira, la palabra de Dios dice que Jesús es el unigénito. ¿Sí? ¿Qué significa unigénito? Hijo único, ¿verdad? ¿Sí lo han leído? Bueno, pero en el cuerpo de Él nosotros nos convertimos en hijos. Es decir, los atributos de Jesús son transmitidos a nosotros. La salvación, la herencia, la adopción, todo lo que concierne. La doctrina número 3, el bautismo número 3, que habla acerca del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es la aceptación de tu vida, el sello. Cuando se te pone ese sello como único, elegido de Dios, que ya no vas a perderte nunca más porque el Espíritu Santo va a guiar tu vida. El sello del Espíritu Santo es la investidura o es el vestido nuevo que tú tienes, que te es puesto por Dios. Y ese vestido nuevo es lo único que reconoce cuando tú seas llevado para la gloria. Es lo único. Y el bautismo número 4 es el fuego. El fuego es el sacrificio. Desde que somos invitados a ser parte de la iglesia de Cristo, nos dice, si no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a causa de mí, no eres digno de mí. Si no tomas tu cruz cada día, ¿verdad?, y sigues en pos de mí, no puedes ser mi discípulo. Y ahí miramos que hay un precio que pagar al ser discipulado. Yo creo que tú, amado hermano, tienes cosas que hacer en este día. Un día de reposo para a los que trabajan los 6 días, un día de descanso. Y sé que es importante que tú, ¿verdad?, estés con tu casa, con tu familia. Pero verdad te digo, hermano, vamos de paso en esta vida. Y es la razón por la cual se nos enseña que tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Y en ese cambio de mentalidad aprendes a ver las cosas de arriba como cosas más importantes que las de abajo. Es pues aquí en la iglesia donde vas cambiando el motivo
el motivo de tu vida y la razón de tu existir. Vamos de paso. La vida solamente es un tiempo en donde vas a determinar si quieres ir hacia allá o hacia acá. Tú lo vas a determinar cuando cambies tu mentalidad. Tu mentalidad busca las cosas del mundo o tu mentalidad busca las cosas de Dios. Al fin y al cabo es tu conciencia. Así que la doctrina de bautismos nos va dando todo eso. Hay un precio que pagar, ¿verdad? A veces tenemos que decirle a la familia, a la esposa, es que yo ya no quiero ir, va a venir la comadre, ¿sabes qué? Quédate con la comadre, yo voy a buscar a Dios. Es que tenemos el cumpleaños de los hijos, es importante. Sí, terminando nuestra relación con Dios, venimos a ver a los hijos. Cuando tú sabes que hay un precio que pagar y estás dispuesto a pagar, entonces tú estás caminando. Dice la Escritura que quién es aquel que queriendo edificar una gran torre, no se sienta primero y calcula el costo. ¿Sabes? Hay un costo que pagar. Y si tú quieres llegar a la gloria, sabe de antemano que hay un precio que pagar. ¿Qué precio? La renuncia a tu vida. Y la renuncia a tu vida es la renuncia a la comodidad que te da el mundo. ¿Sabes? A veces es triste mirar la iglesia con pocas personas, pero vamos mirando que casi siempre son las mismas. Hoy tenemos a muchas personas enfermas, a otras personas tuvieron que salir, están fuera de México y etcétera, ¿verdad? Por cuestiones de compromisos de la obra también. Pero los más están golpeados por el tiempo, gripillas por ahí y pastor, no voy a ir, fíjese que está bien. Cúrate, sánate, pero mira la predicación, espero que nos estés viendo, ¿verdad? Ahora pues, todo esto conlleva a prepararte a ti, a preparar a cada uno de nosotros un pueblo dispuesto para la gloria de Dios. ¿Cómo vas a ir con aquel que dices amar si no lo conoces? ¿Cómo vas a llegar a la casa de un desconocido y decir, Señor, te amo, cuando no aprendiste a estar relacionado con Él? No sabes de qué espíritu, no sabes cuál es la forma de hablar, no sabes cuál es la forma de dirigirte, no sabes cuál es la forma de caminar con Él, no sabes qué es lo que Él espera de ti, etcétera. Entonces, ¿cómo vas a llegar ante Dios? Cuando estamos mirando las doctrinas de Cristo, ¿verdad? Cada una de ellas tiene una razón por qué. La primera de ellas es el arrepentimiento de obras muertas. En un momento empiezo a tocarles, ¿verdad? Hemos hablado de la fe, aunque no te lo he extendido en una forma doctrinal, ¿verdad? Hemos hablado de la doctrina de bautismos todavía, la estamos terminando el día miércoles, ¿verdad? La estoy tocando muy someramente porque es extensa, pero esto quiere decir que vas a entrar, la palabra bautismo es introducir, cubrir, sepultar, poner dentro. Esas cuatro doctrinas o esos cuatro bautismos no se hacen una vez y ya, no. Significa que en esos bautismos vas a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Esos bautismos es para que mires las cosas importantes en donde tú debes de estar integrado, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de amor, hermano. Y es la razón por la cual todos nosotros tenemos que entender la razón por la cual estamos aquí. Nos dice también aquí imposición de manos. Originalmente se imponían las manos para determinar un representante, alguien a lo cual se les delegaba autoridad, se les delegaba algún tipo de poder, pero también se ponían las manos para ungirlos y consagrarlos delante de Dios. También se les ponía las manos encima para entregar la bendición de padres a hijos, ¿verdad? Así que tenemos que ir tocando las bendiciones que se dan a la imposición de las manos. No hay solamente, el apóstol Pablo dice, no impongas con ligereza las manos. Hay veces vienen las personas y me dicen, pastor, ore por mí porque quiero que me vaya bien en la vida. Oye, ¿y a qué te dedicas? Ay, pues soy un ladrón. ¿Sabes? No sabemos, entonces necesitamos preguntarle, ¿para qué quieres que ore por ti? Y a veces esa sola pregunta no, les causa molestia,
Pero, amado hermano, esto que te causó risa es verdad, ¿eh? Es verdad. Es verdad, en el barrio de Tepito había gente que iba a pedir oración por sus hijos y sus hijos se dedicaban a esto, se dedicaban a lo malo, a asaltar gente. ¿Qué tiene de malo? Lo único que hacen es asaltar. ¿Qué tiene de malo? Lo único que hacen es robar. Fíjate qué tipo de mentalidad. La imposición de manos entonces conlleva todo eso y el conocimiento. Otra de las doctrinas que tenemos aquí, y es una doctrina que acabamos de ver, la resurrección de los muertos, ¿verdad? La resurrección de la gente. La acabamos de ver hace poquito tiempo, quizá 8 días, 15, no sé. Por ahí ustedes saben, ¿verdad? Pero esa ya la tocamos. Y por supuesto vamos a ver el juicio eterno, los dos juicios. El juicio del Cordero y el juicio del libro blanco, el trono blanco, ¿verdad? Cuando los libros van a ser abiertos y le digan a uno, pues no está tu nombre aquí, ¿verdad? Y abran el otro libro y le digan, pues aquí tu nombre sí está, pero es para castigo. Rechazaste a Dios con toda tu vida y tienes el lugar que tú formaste en la tierra aquí. Cuando pases a la eternidad vas a tener lo que has trabajado. Si tú formaste un lugar para estar con Dios, lo tienes. Si tú formaste un lugar para estar sin Dios, lo tienes. Lo que tú hayas formado es lo que vas a tener. Así que a veces nos espantamos de todo eso. Ay, no, yo en el último momento, los últimos 50 segundos, le voy a decir, Dios, perdóname, te recibo en mi corazón, amén. No, te equivocas. Es una forma de vida. Recibir a Cristo, dice la palabra, en una forma única. En el principio era el verbo. San Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y Dios era el verbo. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. La palabra que se utiliza allí es logos. Y es una palabra que se mueve. Es una palabra que tiene movimiento. Y fue tomada como verbo. Es una palabra eterna, espiritual, única. Y dice en el versículo 14, el verbo se hizo carne. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Entonces entendemos que está hablando de Jesús. Y recibir a Jesús es recibir su palabra dentro de nosotros para obedecerla. Recibir a Jesús es caminar en la obediencia. Recibir a Jesús es estar dispuesto al cambio y a la obediencia. Recibir a Jesús no implica solamente levantar tus manos y yo te recibo. Mentiroso. La siguiente semana ya no viniste. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Mentiroso. La siguiente semana estás en el pecado. Y te vas dando cuenta que no lo has recibido en tu corazón. No tienes ningún estorbo que pare tu caminar rumbo al infierno. Recibir a Jesús es escuchar su palabra. Recibir a Jesús es saber de su espíritu. Conocer a Jesús es caminar con Él cada día. Dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado que no has podido soltar. Ese adulterio, esa fornicación, esa pornografía, esa violencia que tienes. Solamente la palabra va a quitarte esa vida. Y dice, la palabra te hará libre. Pero es la palabra que se hace carne dentro de nosotros mediante el Espíritu de Jesús. Y el Espíritu de Jesús te está transformando momento tras momento, día tras día, vez tras vez. En el principio era el verbo, el logos. Era la palabra de Dios con movimiento que tiene su espíritu. Es la palabra de Dios que es Dios mismo. Ahora si tú quieres, puedes mirar en el versículo 2 que dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién hizo el mundo y la tierra? ¿Jesús? Sí. Pero Jesús es un término. Cuando vino al mundo, el Salvador. El Hijo de Dios es el verbo, el logos.
El Hijo de Dios es Dios mismo a través de su palabra. Y dice que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién hizo las cosas? El Padre, el Hijo, el Espíritu. Porque dice que desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas en la gran construcción. Y lo que entendemos es que Dios estaba trabajando por medio de su presencia, su paternidad, su gracia. Lo miramos trabajando a través de esa palabra espiritual que conforta, que edifica, que reestructura. Esa palabra que es Cristo. Esa palabra que es el Hijo de Dios. Y miramos al Espíritu de Dios caminando sobre la obra divina. El Espíritu de Dios está aquí hoy sobre su obra, sobre cada uno de nosotros, pero quiere estar dentro de ti. Cuando miramos esa obra, cómo se va sucediendo, no va a alcanzar a toda la gente, sino solamente a aquellos que dicen: Señor, yo soy. Y no es porque tomen una decisión al aire, de esas decisiones que se olvidan a los 5 minutos. La palabra decisión es algo inquebrantable en tu vida. Es una alternativa de vida que has tomado que no puede ser cambiada. Cuando miramos los fundamentos de la doctrina de Cristo en este aspecto, podemos pensar lo que Dios quiere hacer a través de esos fundamentos. Poner las bases para que tú vayas al crecimiento, porque esto es rudo, pero viene la parte fina, la parte donde tú vas a ser detallado, donde tú, hermano, es tomado aparte y Dios empieza a buscar esos detalles en tu existencia. A través de estos rudimentos o fundamentos, llegamos aquí al primero: arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? La obra muerta es aquella que no te une a Dios, te separa. Una obra estéril que no tiene vida, vana, que no proviene de la fe en Dios. No salvan, no dan mayor puntaje, no te entregan indulgencias. Las obras muertas se refieren a lo que no tiene vida espiritual y por ende no tiene ningún valor delante de Dios. Nosotros como pueblos y en el aspecto religioso hemos sido llamados a crear algo. Y todo el tiempo el hombre trata de decirle a Dios: mira, yo no te voy a obedecer en esto, pero te voy a dar esto. No, hermano, no puedes hacer ese trueque con Dios. Yo no puedo obedecerte que no te diga la verdad, pero te voy a decir medias mentiras. No puedes jugar con Dios. O lo haces a la manera de Dios o no sirve tu vida. Y esa es la cuestión, aún inclusive cuando venimos a la iglesia, tenemos una gran cantidad de obras muertas, ¿verdad? Cuando hay personitas que dicen: ay, es que yo no voy a diezmar a la iglesia, no voy a enriquecer esa iglesia, ya tiene todo. Mejor voy a partir mi diezmo y se lo voy a dar a los pobres, se los voy a dar a mi familia, se lo voy a dar a mis familiares. Ah, qué bonito suena, pero no es lo que Dios dice. No es lo que Dios te pide, pero suena muy indulgente, suena muy religioso, suena como si fuese una grande obra. Y no, la palabra de Dios está puesta para enseñarte que toda la gloria es para Dios. Pero muchas veces nosotros queremos hacer cosas. Por ejemplo, amado hermano, la obra que Jesús hizo en la cruz. Cuando Jesús permitió que su cuerpo fuera llevado al sufrimiento supremo en la cruz, ¿verdad? Porque lo latigaron, lo coronaron con espinas, le arrancaron la piel con un látigo de 9 puntas que se incrustaba en su piel y le iba desgarrando, le arrancaba la piel, ¿verdad? Y no creas, hermano, que le estaban limpiando la sangre con una sabanita. No, estaba deshecho. Dice que Pilato tuvo que decir: este es el hombre que ustedes trajeron, porque estaba desfigurado, estaba hecho pedazos, no pudo cargar la cruz. ¿Por qué razón tuvo que sufrir todo esto? Porque estaba pagando todos y cada una de nuestras faltas, de acuerdo a la ley, a los castigos que establecía la relación con Dios. Estaban siendo pagados allí. Y sabes, cuando Él termina,
cuando viene el soldado y le introduce la lanza en el costado, le dice él, consumado es, dice, se acabó, se hizo todo, no hay nada que hacer, todo fue completo, todo fue perfecto, no hay nada que le falte al sacrificio. Y en ese momento Jesús muere. Muere el hombre para poder resucitar. Muere el hombre para enseñarnos el camino que tú vas a seguir, que yo voy a seguir. Vamos a morir, pero vamos a resucitar. Vamos a entrar en la muerte, pero vamos a tener una vida nueva. Y ahí en la cruz, cuando Jesús dijo, no hay nada que hacer, el apóstol Pablo te dice, la salvación se encuentra solamente en Él, solamente en Cristo. Solamente a través de la permanencia en Él vamos a encontrar la salvación. Sin embargo, podemos mirar que hay gente que todavía quiere hacer cosas. Encontramos parte de la iglesia que tienen que ir a congresos, tienen que ir a eventos, tienen que ir a campamentos, tienen que ir a esto. ¿Por qué? Porque no se conforman a la doctrina de Cristo. Es como allá afuera, observa y mira que hay gente que va con una mochila, caminando, en bicicletas. Gente que va a peregrinaciones. ¿Alguna vez has ido a la Basílica de Guadalupe? No me refiero a que vayas a hacer tus ofrecimientos. Era mi camino de todos los días, de Catepec a Tepito, pasaba todo el tiempo y miraba cosas había cosas que me lastimaban el corazón, pero decía, nos falta entendimiento. Un señor que iba con cactus en la espalda, otro iba golpeándose con unas puntas, rompiéndose la espalda y la espalda sangrando, así golpeándose, otros de rodillas, destrozando sus rodillas. ¿Qué acaso la obra de Jesucristo no fue completa? Sí. Entonces, ¿por qué la gente a todas formas quiere hacer algo? ¿Por qué le dice, Dios, tu obra no fue completa? Algunos de nosotros nos encerramos, queremos ser ascéticos y nos vamos a las ermitas. Ay, es que necesito. Otros dicen, no me voy a casar, voy a permanecer eunuco. No te lo pidió Dios, no te lo ha pedido. Sin embargo, muchos de nosotros, a causa de esas obras muertas que levantan el ego, el orgullo, queremos implementarlo a otra gente. Si yo lo hago, tú lo tienes que hacer también. Si yo como pan, tú también. Y tratamos de implementarlos a otros. Pero el problema no es lo que Dios dice. El problema es de que quiero que me des la gloria, pero no lo reconocemos. Hebreos 9, versículo 11. Aquí sigue hablando. Pero estando presente Cristo, repite conmigo, estando presente Cristo. Muchas veces vas a mirar la palabra Jesucristo. Otras veces vas a mirar la palabra Jesús. Otras veces vas a mirar la palabra Cristo. La palabra Cristo es el esperado, el Mesías. La palabra Cristo no tiene que ver con la cruz en absoluto. La palabra Cristo tiene que ver con que es el que esperas. Ahora dice, y estando presente el Mesías, estando presente Jesús el Cristo, dice, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterno rescate. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. ¿Sabes? Lo que tenía que hacer en tu vida ya fue hecho por Jesús. Pero hoy
Mucha gente que desconoce la obra redentora de Cristo, la obra de rescate, le quiere añadir otras cosas. Ay, hermano, es que necesito ganarme la salvación, voy a orar mucho tiempo. Hipócritas. A veces oramos porque no queremos cambiar nuestro carácter. A veces ayunamos porque no queremos resolver nuestra vida con nuestros vecinos. Pero es más bonito estar con hambre, ¿verdad? Y enseñar, ay, pobrecito de mí, fíjate cómo ayuno y cómo sufro. ¿Y sabes, hermano? Te exaltas a ti mismo. Todavía queremos ese tipo de ego, ese tipo de cosas. Dice, estando presente Cristo, estás completo. Pero si no estás en Él, no tienes nada. Y estar en Cristo implica todo eso. Algunos quieren hacer obras para ganar indulgencias, pero ya fuimos perdonados totalmente. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué vas a ganar? ¿Cómo puedes pagar? Algunos quieren hacer obras para ganar niveles, otros para establecerse en la línea del perdón. Quiere decir que no lo aceptaron, no lo conocen, no saben quién es Jesús. Las obras muertas provienen del ego humano. Son hechas por el hombre para decirle a Dios, Dios, no te necesito, soy autosuficiente. Algunos de nosotros vemos en la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, gente que todavía tiene penitencias. No me refiero a las penitencias de la iglesia popular, ¿verdad? No me refiero a ese tipo de penitencias, me refiero a otro tipo de cosas. Tienes que ir a ese congreso porque si no, se pierde tu salvación. No, hermano, no se va a perder. Vamos a esos congresos porque nos interesa la enseñanza que se está prodigando ahí, pero no porque vamos a ganar o vamos a perder, nos interesa la enseñanza. Pero muchas personas aún piensan en eso. No voy a la iglesia, pero voy a ir al campamento fulano. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo y si no estás dentro, estás fuera de la salvación, aunque vayas a los congresos. Otros más van de iglesia en iglesia, no tienen lugar. Quítate un dedo y plátalo en el pie a ver si pega. Quítate un dedo y ponlo en la lengua a ver si pega. Pues no, porque tiene un lugar. Y si tú crees que tienes un lugar en la iglesia, pues afírmate en él. Porque andar rebotando aquí, ay, es que es la misma iglesia. Te equivocas, Dios nos puso en un sitio. Algunas personas hablan de penitencias, otros hablan de cargar objetos pesados como una carga. Otros se lastiman el cuerpo. Algunos se visten de una forma o de otra. Algunos más se queman el cuerpo, se lastiman. Otros más hacen encierros de ayuno y de oración sin Dios. Algunos más, ¿verdad? Buscan un reconocimiento de la gente. Si tú pudieras pasar por esa avenida que se llama Guadalupe, que empieza de Peralvillo y termina en la Basílica, y si tú solamente vas de Mirón, te vas a encontrar mucha gente que llega con las rodillas destrozadas. Y si tienes la oportunidad de platicar con ellos, porque no te lo van a permitir, ¿verdad? Te van a decir que quieren pagar por algo. Y si les hablas de Cristo, uy, hermano, casi te agarran a golpes ahí. Pero eso no me interesa porque es gente que ha decidido caminar de esa manera. Pero me interesas tú, porque tú eres la iglesia de Cristo. Y dice que una parte de la doctrina es las obras muertas, las obras que queremos hacer producto de nuestro egoísmo, de nuestro ego, de nuestro propio yo, ¿verdad? Alguna persona dice, si yo como carne, todos tienen que comer carne. Si yo ayuno, pues todos ayunan. Te equivocas. Tú no puedes implementar lo que tú eres para los demás. Tú no puedes decirles a los demás lo que tienen que hacer. Enséñales la palabra de Dios y que cada quien actúe conforme al Espíritu que lo ha llamado. Así que, amado hermano, quiero que veas aquí, ¿verdad? Algunas personas se han quemado el cuerpo y todavía miramos, por ejemplo, en España, llega la Semana Santa
y la gente se pone fierros, púas en todo el cuerpo, se pone un saco y empieza a caminar con dolor, sangrándose el cuerpo. Otros cargan ciertos objetos. Anteriormente había una carrera, llámese así, una carrera, en donde la gente caminaba de aquí de la Ciudad de México, de Topilejo hasta Cuernavaca, y tenía que llevar una mochila cargando ciertas cosas, entre ellos un Cristo grande. A mayor pecado era mayor el tamaño. Así que había gente que cargaba y apenas iba ahí y tenía que llegar porque si no, no valía. Habían creado su propia manera de vida. Y le digo, ¿y cuál es el objeto? Perdón de pecados. Cristo te perdona, pero tienes que estar en Él. Y aquí viene el gran aspecto complejo. Nosotros fuimos acostumbrados a esa manera. Y al estar acostumbrados a esa manera y llegamos a la iglesia cristiana, todavía queremos hacer algo que Dios no ha pedido. Pero que alguien viene y te dice, tienes que hacerlo, porque a Dios le agrada. Pero no te enseña la escritura. No miras en dónde lo dice. Solamente es algo que la persona dice que tienes que hacer. Te tienes que poner un gran velo blanco, largo, pesado, que te haga la cabeza así, ¿verdad? Por lo pesado. Así le estás diciendo que está sujeta al hombre. Aunque llegas a casa, te lo quitas y le dices, órale viejo, váyase a lavar los trastes. ¿Y qué es? Solamente es algo que simboliza algo, pero que no está en ti. El aspecto simbólico va a ser algo especial. Colosenses capítulo 2. En el versículo 13 dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿En dónde nos da la vida? Estando con Él. ¿Es cierto o no? ¿Sí dice eso tu escritura? Dice la escritura que estando en Él te perdona todos sus pecados, todos tus pecados, estando en Él. Pero si tú no estás en Él, entonces tienes otro espíritu diferente. Estando en Él tienes la bendición de la salvación. Estando en Él tienes el nuevo espíritu. Estando en Él tienes la formación de la gloria. Estando en Él. Entonces aquí estriba lo más importante. No son tus obras, Él ya lo hizo todo. Y nos da la entrada mediante la palabra a su gran cuerpo. Ahora, a nosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. La resurrección actuó para nosotros, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, porque es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces te das cuenta, amado hermano, te das cuenta aquí que todos nosotros queremos hacer. Es que voy a ir a la iglesia porque voy a ganar puntos. No, vienes a la iglesia porque está siendo educado tu espíritu. Está siendo alimentado tu espíritu. Vienes a la iglesia porque es un mandamiento de Dios. El día de reposo. Por eso vienes a la iglesia. No vienes a la iglesia porque tienes ganas, porque amaneciste muy santo y yo ahora sí voy a ir. No. Si es así, entonces tienes un problema. Estás haciendo una obra muerta, porque no estás en el cuerpo. Ahora pues, amados hermanos, cuando estamos caminando en el cuerpo, ¿verdad? Aquí habla algo más. Sigamos viendo aquí. Dice el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie les prive de su premio, afectando humildad
y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no agarrándose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Sabes? Es sombra, es un tipo todo lo que hacía antes. Cristo está aquí hoy, es el cuerpo, es un espíritu, es el Señor y está aquí. Ahora, cuando la gente está hablando acerca de convertirnos y hacer obras, ¿ustedes han oído hablar del Teletón? ¿Sí? ¿Lo han oído hablar o no? ¿Sí o sí? Ah, gloria al Señor, yo pensé que ya estaba sordo más. ¿Sabe? El Teletón es una cooperación, una serie de hospitales que se han abierto para ayudar a ciertas gentes. Tuve la oportunidad de estar en el Teletón de Morelia y me permitieron pasar a muchos de los llamémosles consultorios y pasillos grandes y vacíos y aparatos de los más modernos. Y le digo al encargado, porque me iba platicando, le digo, ¿y por qué no entra más gente? Es un desperdicio de instalaciones para atender a pocas personas. Y dice, es que lo selecciona el patronato. Le digo, entonces el patronato depende de las ganas de alguien de darles lugar. Y dice, pues suena difícil, pero así es. El patronato determina que 20 personas entren a recibir apoyo, pero 300 se quedan afuera. ¿En base a qué los escogen? No lo sé. Pero se me hizo una cantidad de instalaciones modernas, buenas, pero vacías. Sin embargo, las tinas de terapia, por ejemplo, donde les daban terapia a las personas que tienen problemas en sus huesos, tinas con agua caliente, con ciertos elementos, había mucha gente que va a las terapias de movimiento en los pasillos, ahí sí había varios, son ejercicios, pero el resto de clínicas vacías, y a mí se me hacía un desperdicio de cosas tan grandes, aparte de que tienen una gran cantidad de médicos calificados que regalan su servicio al Teletón, pero a un núcleo muy pequeño. Y se me hizo un desperdicio de todos esos recursos. Bueno, sí, hermano, hay mucha gente bendecida con ese sistema, principalmente los que llevan una restauración en la columna vertebral o en su movilidad, huesos, etcétera, ¿verdad? También miramos que están haciendo ya amputaciones y nosotros fuimos por una amputación. Así que miramos todo lo que se da ahí y nada más atienden a niños hasta cumplen los 18 años y automáticamente quedan fuera, ¿verdad? Entonces el Teletón tiene todo eso. Pero ¿quién crees que lo dirige, hermano? Un comité. Y dentro del comité encuentra una persona que el que lleva el rango más alto es una persona atea. ¿No cree en Dios? Es humanista. Y ellos dicen que esa es su obra para Dios. Dios no te pidió eso, pero necesitamos reconocer, necesitamos entender que hay obras que tú vas a hacer conociendo a Dios, producto de tu fe. Esas obras te van a seguir cuando tú mueras, pero nacen en que quieres glorificar al Padre. Pero cuando la obra quieres para que te glorifiques a ti mismo, la obra se vuelve infructuosa, la obra se vuelve muerta, la obra se vuelve vana a los ojos de Dios. Y dice aquí la Escritura, existen asociaciones de ayuda humana que pueden ser establecidos por gente atea, sociedades como la que te hablo, son humanistas. Existe una beneficencia pública que da ayuda al necesitado, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes han visto una asociación que se llama Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Esa nació en el corazón de un cristiano, pero creció tanto porque se requiere tanto que empezó a entregarse a personas que no tienen nada que ver con Dios. Hoy hay grupos que dirigen
que dirigen Alcohólicos Anónimos que son completamente ateos. Para ellos se fueron al humanismo. Y en el humanismo quieren romper lo que es espiritual. Y sabes, aquí vamos a separar una cosa con la otra. Hace tiempo tuvimos un director de un grupo de Alcohólicos Anónimos de aquí de Atlacomulco, un hombre que en sus ratos libres se dedicaba a hacer y a vender tamales. Pero era dirigente de un grupo de Alcohólicos Anónimos y un día me dijo: pastor, ya me di cuenta de algo. Le digo: ¿de qué? Que yo también soy pastor. Dice: pero las ovejas son diferentes. Le digo: no, si es pastor en el espíritu. Y dice: es que yo también lo soy en el espíritu. Le digo: no, tú vas a pastorear borrachos. ¿Se enojó? ¿Se enojó? ¿Verdad? Y bueno, estuvo con nosotros un tiempo y hablábamos, todavía fui a hablar, a platicar con él, y dijo: no es mi lugar en la iglesia, mi lugar es aquí. Yo me voy a ganar la salvación. Bueno, pues gánatela, ¿verdad? Ahí está en Atlacomulco, todavía dirige un grupo de alcohólicos. ¿Qué sucede, hermano? Perdemos la percepción, perdemos la concepción de quiénes somos. ¿Quién eres? ¿De qué manera caminas? ¿En dónde estás? Toda la salvación se encuentra en Cristo, que tú permanezcas en la iglesia. ¿Qué necesitas? Dios te lo va a otorgar. ¿Qué le pides? Lo que nace de tu espíritu, no lo que nace de tu boca. Efesios capítulo 5, versículo 13, nos habla un poquito acerca de ello, diciéndonos de esta manera: todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, manifiestas, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te dice que hay una obligación de parte tuya. Y en el versículo 17 dice: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hermano, ¿por qué te está yendo tan mal? Quizá porque te has apartado de Dios. Quizá porque Dios está tratando contigo a otro nivel. Quizá porque Dios te está purificando y te está acercando fuertemente a su obra. Pero no creas que tú eres el héroe del cuento. Dios tiene un propósito. Porque todas las cosas son a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, pero dice después que conforme a su propósito. Hay un propósito en las cosas. Hay un propósito atrás de todo ello. Y Dios tiene un plan formidable para tu vida, que es la salvación. Y a veces Dios permite, fíjate lo que digo, la actitud permisiva de Dios para que te lleven al desierto, y en el desierto venga el gran tentador que es el diablo. Así como el Espíritu Santo se llevó a Jesús al desierto, ¿verdad? Y luego en el desierto vino el diablo y lo tentó después de 40 días en ayuno. Pero a veces pensamos que nosotros somos más que el Señor. En el desierto, en esos lugares, cuando estamos alejados de Dios, cuando no tenemos la lluvia cayendo sobre nuestras vidas, cuando dejamos afuera, el sufrimiento se presenta en un problema ya con la familia, ya con el esposo, con la esposa, ya con los hijos. Se presenta un problema y nos creemos que estamos en el desierto. Señor, ¿por qué? Si yo soy tan bueno, hasta le doy tamales a las personas del hospital, les llevo tortas, y empiezas a visualizar que tú haces obras queriendo hacer un cambio con Dios. Algo que tú debes de cambiar, no lo quieres cambiar. Las obras muertas exaltan tu propia vida. Las obras que tú haces, que no están en Dios, que no Dios te las ha mandado,
que no Dios te ha dicho que las hagas, entonces son obras muertas. ¿Por qué? Porque no glorifican a Dios. No tienes la obediencia de su palabra. Solamente está allí lo que tú quieres hacer, a la manera que tú quieres hacerlo y que quieres la gloria, aunque no lo reconozcas. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Artistas cristianos, por ejemplo. Sabes, hermano, yo me doy de topes con esas cosas y luego me doy de topes también con muchos hermanos que se vuelven locos así por ese tipo de cosas. Artistas cristianos dentro de la iglesia y fuera de él. En su éxito se olvidaron de Dios y quieren ser aclamados y exaltados. Artistas cristianos quienes en su éxito abandonan su iglesia y crean su propio movimiento. Y puedes ver ese tenor casi en la mayoría de ellos. Artistas cristianos que dieron el brinco y se manifestaron ya no como artistas, sino ya como ministros, predicadores, profetas y pastores. Y reciben una exaltación a sí mismos. Y tú puedes mirar, quiero que me acompañes a Proverbios 14:12. Acerca de lo que dice aquí, hoy podemos mirar lo que está aconteciendo en la vida de algunos cristianos que se dedicaron a la alabanza y ganaron dinero y están buscando una proyección propia. Es triste cuando el alabador, cuando una persona que está siendo llamada a exaltar a Dios, cree que Él es el motivo del canto. El diablo lo tuvo y el diablo lo promovió. Ahora dice aquí, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Quiero que vean esa parte del versículo 14 en donde dice, de sus caminos será hastiado. Llega un momento que la fama, que el dinero que han trastocado ya no les llena y les produce ese estrés, les produce ese arraigo, les produce ese apartamiento, les produce esa depresión. La mayoría de ellos caen en depresión porque se sienten que ellos son el motivo de la adoración. Y ese es el grave daño que tiene el alabador cuando cree que él es, cuando deja de tributarle a Dios para decirle, es que yo le doy a Dios mi servicio. Error. Cuando vayas a predicar y que Dios te lo ordene, entonces quizá tu vida. Pero un canto en lo absoluto, un tiempo en lo absoluto. Eres parte de un ministerio que te permite. Eres parte de un ministerio que te está dando la oportunidad hasta que tú tengas un ministerio propio, hasta que tú seas levantado y tengas un llamado único. Los ministerios no son compartidos. El Señor llama a quien quiere. Es el mensajero y su mensaje. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Veamos en Proverbios capítulo 16, en el versículo 25. 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula el trabajo al ego, el trabajo propio, el trabajo que es para ti. Quieres los aplausos para ti, quieres la gloria para ti, quieres el dinero para ti. Me decía un hermano hace algún tiempo que quizá era muy rígido en ese aspecto. Le digo, sí, yo voy a creer en un grupo musical que está ganando dinero, que venga y dé un concierto gratis a un grupo de iglesias. Voy a creer ahí. Pero cuando están cobrando, no están haciendo nada gratis. Lo mismo se contrata a un grupo secular. Lo mismo se contrata a otro grupo. ¿Te cobran igual o te cobran más? Sin embargo, a veces creemos que todo es parte de la bendición. El alma del hombre trabaja para sí, porque su boca le estimula.
El hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Hay emoción. ¿Sabes? Hace muchos años, quizá por los 80s, 85, quizá la gente que más o menos está de mi edad, bueno, estoy joven, ¿eh? Sí, había un grupo musical que se llamaba Los Solitarios, no sé si los llegaron a escuchar. Era un grupo romántico. ¿Sí lo llegaron a escuchar algún día? ¿Sí? Y ponían su carita así también, hermano. ¿Sí? Escuchaban y ponían su carita así. Bueno, ese grupo musical tenía un hombre que cantaba con un sentimiento muy especial, pero el hombre era un perverso. Cantaba, no sé, tenía algo único, no forzaba su voz, nada, 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 pero sus cantos eran emotivos, almáticos y de alguna forma causaban ese aspecto sentimental. ¿Sabes por qué tenía ese toque? Ese hombre después lo mataron en una de sus correrías, ¿verdad? Nunca supieron cuál fue el motivo, pero se hablaron de muchas cosas allá en Tijuana porque eran oriundos de allá. Y uno dice, ¿cómo un hombre tan perverso puede cantar cosas tan lindas? ¿Cómo un hombre tan malo puede hablar esa loa al corazón? ¿Cómo un hombre que le canta al amor, del amor del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, lleve dos, tres divorcios? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que un hombre que le cante a Dios esté tan separado de él? ¿Te das cuenta? Hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero su fin es, ¿te das cuenta? La palabra de Dios hay que beberla, hay que analizarla, hay que abrazarla, hay que amarla, porque la palabra de Dios es Dios en nosotros. Y es triste a veces que les decimos a los hermanos, ¿verdad? A ver, así todos corriendo, abra su Biblia del libro de Moisés y están, bueno, no, me equivoqué, es en el libro de Abraham, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque no le damos tiempo a conocer a Dios, al que decimos que amamos. Vayamos al libro de Sofonías, capítulo 4. No existe, ¿verdad? Tampoco. Sin embargo, es el profeta más observado, ¿verdad? Ayúdate que Dios te ayudará, ¿verdad? Dice así, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Ese es el profeta Sofonías, ¿no? Sin embargo, cada uno de nosotros vamos dejando que la filosofía del mundo se meta en nuestro corazón en lugar de la palabra. A veces pensamos que toda obra que bendice al humano proviene de Dios. No, hermano. Existe una palabra que se llama humanismo. Y en la palabra humanismo nosotros somos gente que podemos amar a una persona que está en medio de necesidades. La persona que está allá afuera con su botecito, ¿verdad? Puedes ser tocado y ir y regalarle lo que tú creas conveniente. Es humanismo. Pero cuando Dios te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, te dice, busca a tu prójimo que tiene necesidades, pero que está junto a ti. Y entonces, toma razón de ser. Entonces da un paso. Entonces observa. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere que tú camines primeramente bajo la dirección de su palabra, antes que tú. Ay, es que me da tanta angustia. ¿Sabes? Es almático. Al rato encuentras al tipo ese cómo habla y se te van a quitar las ganas de darle un algo. Eje central y paseo la Reforma. Me estaciono ahí, bueno, no me estacioné, me tomó un alto y llegó una mujer jorobada con una muleta y ya le di algo y luego le digo, ¿no te gustaría conocer a Jesucristo? Y empezó a hablar atrocidades de Dios y de Jesús. Empezó a maldecir, empezó a decir y dije, pues la vida que tienes es producto de tu forma de ser. Conócelo. No, estaba ofendidísima. ¿Sabes lo que hizo con las monedas? Me las aventó. Pero una persona que estaba en el arroyo de la calle.
Estaba enojada con todo lo que es la vida. Y sabes, no es más que algo que va dándose. Es el reflejo de una vida. Entonces no todos quieren salir de ahí. Y si están viviendo ciertas circunstancias, hermano, no los juzgues. Solamente mírate cómo estás tú. ¿Cómo estás tú? Arrepiéntanse. ¿Recuerdan que la palabra es arrepentimiento de obras muertas? Cambien su mentalidad acerca de esas obras que no glorifican a Dios. Amén. Cambien su mente, cambien sus pensamientos. Hay allá afuera asociaciones, sociedades de beneficencia pública, pero no agradan a Dios, o sea, no le dan la gloria a Dios, le dan la ayuda al hombre, son humanistas. Hay personas que hacen obras para el ser humano, son humanistas, pero no están obedeciendo la palabra de Dios. Lo que tú haces, ¿a quién obedeces? ¿A Dios que está dentro de ti? ¿O solamente eres un humanista más dentro de la iglesia? El amor al hombre. Y así que vamos mirando que hay una dimensión en el amor al hombre y en el amor a Dios. Cuando Dios es el primer lugar, lo vamos a obedecer. Romanos capítulo 13, versículo 11. Ya casi me acerco. 13:11 dice: y conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. La primera parte que habla aquí es glotonerías. Glotonerías. Es una palabra que tienes que buscar mucho, ¿verdad? Sacamos un teléfono y decimos, es el último, dicen los españoles, de la marca Apple. ¿Sí? Es el último de la manzanita. Qué bueno que Dios te ha bendecido de tal manera. El pantalón es marca Givenchy, Zara, que nada más se venden en ciertos almacenes. Un pantalón por 5,000 pesos. Una camisa con tintes de seda, 15,000 pesos. Gracias a Dios de que te ha dado tanto dinero. Pero el Señor llama glotonerías. Le llama glotonerías. Quizá la sociedad donde tú vives te exija vestirte bien, vestirte de esa manera, pero quizá no. Quizá es tu propio ego que te hace vestirse de esa manera, ¿verdad? Y caminas erguido, ¿verdad? Oye, ¿tu camisa es de seda? Y preguntas así muy lleno, como diciendo, me hiciste la pregunta correcta. ¿Acaso hay de otras? Aleluya. Hay personas que viven bien. Dale gracias a Dios de que eres una persona que tienes todos los recursos necesarios y más. Pero si no los usas correctamente, vas a tener que dar cuenta de ellos. Eres una persona que tienes los recursos, ¿verdad? De alguna forma trabajaste, pero recibiste más bendición y tienes más. Es lo que habla glotonerías, ¿verdad? Te hiciste un abusador de tus riquezas. Te hiciste un abusador de lo que tienes. Así que no quieres un zapato cualquiera, sino quieres una marca Floor Shame, hechos a mano en Italia, ¿verdad? 20,000 pesos el par. Y empiezas a mirar de ese tipo de cosas que te vuelves un glotón, ¿verdad? Quieres ir a comer a ciertos lugares especiales en donde vas a tener 3 o 4 meseros a tu servicio. Es que me voy a saludar a la mansión y me voy a comer ahí al Fisher, etcétera, por nombrarte algunos. Quizá ni son los más caros, nomás estoy utilizando nombres. Pero quizá es algo de ello, hermano, hacer alarde de lo que tienes. ¿Y sabes lo que dices? Yo ya trabajé para ello. Como en la iglesia dicen muchos,
pues yo ya pagué el precio con Dios, ahora que trabajen los jóvenes. Da miedo, ¿verdad? Esas palabras. Da miedo. Vístanse, dice la Escritura. Es un vestido. Vístanse, sea algo grande en el Espíritu. Vístanse, vivan bien. Dios ha sido generoso en tu vida y tiene recursos. Ha sido bondadoso para que ese mismo Espíritu sea transmitido, sea tocado, sea usado para bendecir a otra generación. Para que tú seas una bendición a la gente que te rodea. El Señor te va a pedir cuenta de ellos, no de los que están lejos. La gente que está en tu camino, la gente a la cual no atendiste, la gente a la cual te hiciste occiso para seguir de frente. La parábola del buen samaritano no es una parábola cualquiera, es una enseñanza. Y si te das cuenta, el hombre va caminando y en su camino aparece un accidentado, una persona asaltada. Él no fue a buscar al asaltado, lo encontró en su caminar, pero lo atendió. Dejó a un lado sus ocupaciones y dio de sí. Él no fue a buscarlo. Hoy miramos que la iglesia sale a los hospitales a ver a quién les regala algo. A la gente que está ahí. La obra es buena. Hay gente que no tiene qué comer, pero no le preguntaron a Dios si era lo correcto. Y dentro de la iglesia tienen varones y varonas que se quedaron sin trabajo, pero lo ignoran. Tienen gente en la propia iglesia que no han atendido en sus necesidades. ¿Y sabes? Pero andamos afuera. Decía mi mamá, un candil de la, ¿se la saben? Candil de la calle, ¿y qué? ¿Oscuridad en dónde? Así somos nosotros, brillamos, hablamos con una propiedad allá afuera, pero en la casa, aleluya, que te pongan grapas en la boca porque hablas puras serpientes y escaleras, ¿verdad? Todo el tiempo te la pasas amenazando a la gente que está junto a ti, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. Ya nada más te ven llegar y dicen, ay, viene este. Qué alegría les da cuando tú visitas a alguien, ¿verdad? Dice, ahí viene el que condena. Sí, te están viendo cara del diablo porque ese es el que condena. Y si tú representas a Jesús, tienes que hablar palabras de salvación. Él pagó todo ahí en la cruz, todo. No dejó algo que faltara, todo. Ahí llevó la maldición de tu vida, ahí llevó la maldición generacional, ahí llevó tus defectos, ahí llevó tus virtudes, ahí llevó todo, para que tú recibieses un nuevo nacimiento, para que tú recibieses una vida nueva, para que tú recibieses un vestido que va a forrar lo que no puedes dejar, que es parte de tu vida. Vistámonos el vestido de Dios. Estamos en el tiempo de la oportunidad y voy a cerrar, amado hermano, si me acompañas, en Efesios capítulo 2, versículo 1. Bueno, todavía tengo otra media hora. No te preocupes, hermano. Ya sé que te está esperando la barbacoa con salsa hecha de molcajete. Ahí se pasaron horas, ¿sí? La pusieron en el comal para que se tostara un poquito, ¿verdad? Que nos gusta esa salsa que esté tatemadita, ¿no? ¿Sí? Y luego bien martajada. Pero ya está la señora echando las tortillas. ¿Me da esa que está infladita, por favor? Voltéela para que se queme un poquito. Póngale sal. Mira, ahorita hicieron tus tripas así. En Efesios capítulo 2 nos hablan de la oportunidad de Dios. A veces nosotros traducimos esa parte como gracia, el favor inmerecido. Sin embargo, la palabra gracia es un tiempo de oportunidad, un tiempo. Yo puedo decirte que de los 20 a los 30, a los 40 años, es el tiempo de la gracia humana, porque es cuando se forma tu carrera, es cuando se forma tu profesión, cuando se forma tu porvenir, cuando tienes realmente una dirección que seguir, cuando empiezas a usar los dineros adecuadamente.
Tienes faltas, tienes errores, pero es en ese tiempo de los 20 a los 40 años. Cuando llegas a los 40 años, ya volteas y ya tienes algo formado, un futuro. Ya terminaste la carrera o fracasaste de ella. Ya tienes un dinero extra que puedes utilizar, ya atendiste a tus familias, tu familia va caminando por la línea que marcaste. Ya sabes que eres responsable o no, ya sabes quién eres. A los 40 años se dice especialmente que has entrado a la madurez. Y de los 40 a los 60 se llama el ocaso, el otoño. Cuando ya vas caminando en la formación tuya y te puedes pensar en ese tiempo, en el legado que vas a entregar a tus hijos en la siguiente generación. Puedes pensar entonces que estás trabajando ya no para ti, porque necesitas tan poco, pero estás trabajando para otra generación, la generación que te antecede, tus hijos, tus nietos que empiezan a aparecer y los abrazas con tanto amor, ¿verdad? Pero llegas a los 70, 60 en adelante, empiezas a pensar ya en tu vejez, empiezas a pensar en un declinar de tu vida, empiezas a pensar que tienes que corregir, pero si no hiciste la obra correctamente de los 40 a los 60, estás en ese concepto lleno de orgullo, viejo y orgulloso, viejo y decrépito, viejo y inútil. No, no le estoy hablando a nadie, hermano, no te pongas el sombrero. Estoy diciendo que la vida es sabiduría en Dios, si la encuentras. Estoy diciendo que toda la sabiduría de la vida se encuentra en la Biblia. Y todo lo que tú necesitas es comer esa palabra cada día, ponerla en tu corazón. El logos, el verbo, se hace carne en cada uno de nosotros. Miramos a un hombre viejo pero lleno de Cristo y miramos a Cristo en él. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne. Miramos al viejo glorificando al Padre y miramos a Cristo en él. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne. Aleluya. ¿No es grandioso eso? ¿No es majestuoso eso? Y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros anduvimos en ese tiempo, ¿verdad? Y éramos igual que ellos. Algunos de ustedes nacieron en cuna cristiana, aunque está mal dicho esa palabra. Nacieron en donde se hablaba la palabra de Dios y quizá tuvieron que ser enfrentados a diferentes estratos de su vida para determinar si quieren seguir a Cristo o únicamente les impusieron una religión. La decisión es personal, el anhelo es personal. Sin embargo, la vida que vivimos nos empuja al gran llamado. Versículo 8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando estamos hablando del concepto de la predestinación, destino predeterminado, no es determinado, es predeterminado. Cuando estamos hablando de la predestinación, dice, en Él te escogió, en Él te santificó, en Él te glorificó, en Él te llamó heredero, en Él. Toda la gloria de Dios está en Cristo y Cristo somos todos nosotros y Él es nuestra cabeza. Y todo lo que tú anhelas, todo lo que tú deseas, está aquí en Cristo. No es por obras, hermano. Arrepiéntete.
Pero al decirte arrepiéntete, no te estoy diciendo que tengas pesar por tu vida. Arrepiéntete es que cambies tus pensamientos. Arrepiéntete es que abras tu mente para entender la gloria de Dios. ¿Cuántos años faltan para despedirnos? Hace unos días estaba sentado ahí en la oficina y pensaba mis hermanos que han partido antes que yo, tanto de mi familia, hermanos carnales, parientes, como hermanos en la iglesia. Me acuerdo de muchos y me pongo a reflexionar el tiempo de plática con cada uno de ellos. Quizá me pongo nostálgico y bueno, se me escapa ahora que otra lágrima, ¿verdad? No soy de palo. Y me acuerdo, por ejemplo, quizá algunos conocieron a la hermana Fabiana, una hermanita que en los últimos instantes del último tiempo de su vida perdía la memoria. Y fui a verla allá por Toluca y me planto delante de ella le iban a, o tenía el problema de riñones, pero ya le había afectado la mente. Y le digo, Fabiana, ¿te acuerdas de mí? Pero así con esta voz, no acostumbro a hacerla. Dice, pues claro que sí, pastor. Esa ocasión iba mi sobrino Carlos conmigo. Y entramos ahí en Toluca y decían que todo el día no había reconocido a nadie. Y ya no escuchaba y su mirada se veía así. Y yo le dije, Fabiana, ¿te acuerdas de mí? Dice, pues claro. Dice, pero ¿por qué me grita? Y le digo, pues me dicen que está sorda. Y pone su cara y voltea a ver a Carlos, mi sobrino. Tú, págame. La hermana Fabiana llegaba a vender pan y quizá en alguna circunstancia mi sobrino le quedó a deber algo, ¿no? Quizá una cantidad. Pero exactamente fue lo que nos causó mucha risa. Y ya la abracé y al otro día falleció. Esa fue una anécdota bonita, ¿verdad? Y bueno, me quedaba pensando allí. Mi hermano Toño Ortiz, algunos de ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Salió del hospital, estaba bien. Allí en su casa, en Santiago, platicábamos acerca de mil cosas. El hombre viejo, ¿verdad? Le digo, a ver hermano, dime cuál es el secreto, porque andaba una señora que quería todo con él. Digo, una señora joven, ¿verdad? Muy joven para con él, muy joven. Y le dice, pues ya le dije que no tengo dinero, ya le dije que no tengo pensión grande, ya le dije que no tiene casa. Dice, pero ella dice, de todos modos, yo voy a estar contigo y yo voy a trabajar. ¿Sí lo sabían ustedes? Y me sentaba con él y lo abrazaba y le decía, hermano, cuando tú te vayas algún día, ¿verdad? Tienes que heredar ese don a alguien, a otro viejo, que esté solo. Y nos reíamos los dos. Poco tiempo después falleció. Mi hermano Toñito, época del COVID, y cuando lo fuimos a llevar a la tumba, solamente pudimos entrar, creo 6 personas, fueron 8. 8 personas nos dejaron entrar al panteón. Y así, corriéndonos, ¿verdad? Terminando y fumigando todo eso. Pero son anécdotas y bueno, ¿qué te puedo decir? Tuvimos pláticas muy bonitas con cada uno de mis hermanos. Mi hermano Sixto Pichardo, fuerte, recio, pero bien honesto, ¿verdad?
Y bueno, yo sé que va a llegar un tiempo de que voy a llevar a la tumba a algunos de ustedes, o ustedes me van a llevar a la tumba a mí. Y espero que se acuerden de todo esto porque es bueno tocar todo aquello, ¿verdad? Nos ha tocado hablar con personas, la mamá de Oti está aquí, íbamos a visitarla y le decía, ya párese, vamos a bailar, ándele. Y le daba risa a mi hermana. Pero se alegraba su corazón cuando íbamos. Era una felicidad. Se fue. ¿Y qué puedo decirles de? Porque estando allí empecé a pensar en muchas personas. Personas de aquí de la iglesia que nos ha tocado y también mis hermanos, carnales, que van 5 que llevamos a la tumba. Y uno pensaría, bueno, por lógica, el más viejo es el que está más cerca del hoyo, ¿verdad? Como las canicas, ¿verdad? Pero no es así. No es así, no hay un tiempo para la muerte, los toca a cualquiera. Pero ¿por qué estoy hablando? Porque la vida es un tiempo de oportunidad, hermano. La vida es un tiempo de oportunidad para que tú pongas tu línea allá arriba, para que tú prepares el gran viaje, para que tú prepares la eternidad, para que tú prepares la vida eterna, para que tú prepares todas las cosas, para que empieces a cambiar, para que te vistas, te pongas ese vestido de eternidad, te pongas ese vestido de salvación, te pongas ese vestido que Cristo confeccionó para ti, para tu vida. Que lo tomes y te lo pongas y veas que te queda perfectamente, porque Dios lo hizo para ti, porque te está vistiendo de gloria, te está vistiendo de eternidad aquí en la iglesia. Y los sufrimientos que ahora tienes, la escasez que ahora vives, los problemas que se están presentando, todos ellos son para formar un carácter del cielo, un carácter de Dios, un carácter único. Vístete de Dios. Y voy a cerrar con esto. En Santiago capítulo 2, en el versículo 14. Y dice así, hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, ven paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras son impulsadas por la fe y la fe es la obediencia a Dios, certeza y convicción. ¿Estás convencido de lo que eres? ¿Estás convencido del rumbo que lleva tu vida? Eso es fe. ¿Estás convencido que tu vida está en Cristo? Vive por ello. Santiago sigue hablando. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan también. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Si tú tienes fe, la fe te impulsa a hacer algo. Si no tienes fe, hermano, pues quizá sigues siendo apático en todas las cosas. Pero si tú tienes fe, no puedes estar quieto, tienes que hacer algo. Compártele a alguien que hay salvación en Cristo y que esa obra allí en la cruz es perfecta. No hubo nada que quitarle y nada que añadirle. Es perfecta. No necesitas hacer obras para salvación de tu alma,
ni para acumular indulgencias, ni para tener más puntos, para nada. Las obras es un resultado de quién eres y es un resultado del amor que hay en ti. Es por el amor, por la obediencia, que las cosas cambian. Si tú no tienes amor, difícilmente vas a poder ayudar a alguien. Si tú no tienes amor, difícilmente vas a poder ver la necesidad de otros, tal como la ve Dios. Las obras muertas nacen en tu egoísmo, que quieres justificarte ante Dios. Las obras de la fe es un resultado del amor que está dentro de ti y que te impulsa a hacer algo por agradecimiento, por la vida nueva. Esto separa una de las otras. Y yo sé que tú, amado hermano, eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y estás en este sitio porque estás preparando tu vestido, el vestido de la eternidad. Ese vestido que te vas a poner el día que te desnude la vida, el día que la vida te quite ese cuerpo que tienes y caiga deshecho, tienes una vestidura nueva, tienes un cuerpo nuevo, tienes algo especial que es la eternidad. ¿Y sabes? Está en Cristo. Y Cristo está aquí. Él es la cabeza de la iglesia. Así que, amado hermano, todo esto es parte de la doctrina de Cristo. Los griegos la llamaron el didache, ¿verdad? Doctrina o enseñanza obligatoria para el buen hermano, para el buen caminar. La hemos dado a través de las predicaciones, pero se nos ha olvidado que tenemos que tomar algo especial para fincarlo. Así que, amado hermano, se te habló ya de esta doctrina, se te habló acerca de la resurrección de los muertos, se te habló también acerca de la fe, se te está hablando y estamos cerrando la doctrina de bautismos el día miércoles. El día miércoles vamos a cerrar la doctrina del Espíritu Santo y si nos da tiempo vamos a empezar con la doctrina de fuego para cerrar la doctrina de bautismos. Dejando pendiente todavía, ¿verdad? Acerca del juicio eterno. Nos falta imposición de manos, no he estado dando según el orden, pero voy a darla toda lo que es la doctrina, para que ustedes tengan algo sólido. Me recomendaba el hermano Ismael, por cierto, hoy está en el hospital, quizá estén de regreso porque el niño se puso malo, se enfermó de los bronquios y tuvieron que hacerle nebulización, ¿verdad? Y está atendiendo allá. A la hermana Esther ha tenido saturación baja y tiene que estar periodos conectada al tanque de oxígeno. Así que, bueno, pues estuve platicando ayer y dijo, me voy a quedar en casa, tengo que ir al hospital y regreso. Y le digo, sin problemas, a través del internet nos vemos. Abigail, la joven Abigail Campes, uno de sus niños está enfermo. Si me estás viendo, Abigail, tu saludo a la iglesia está hecho, ¿verdad? Oramos para que rápido salen tus hijos, los hijos de Dios. Así que cada uno de ellos, hay gente que está enfermo de gripe, otros están en un viaje ahorita, van rumbo a Mazatlán, ¿verdad? A terminar la obra que estuvo trabajando Richard Sandenis, ¿verdad? Todavía van allá a hacer ciertos arreglos de esa obra. Y es la razón por la cual hoy vemos la iglesia, ¿verdad? Aparte, tenemos los visitantes de la iglesia que hoy no vinieron. ¿Por qué? Porque ese es su espíritu, son visitantes de la iglesia. Quien está aquí hoy es la iglesia. Y la iglesia lleva un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios que es en todo y por todos y con todos. Así que, amado hermano, la fe es Dios en nosotros y nos impulsa a hacer por amor la grande obra. No somos buenos, el bueno es Él que vive en nosotros. Así que somos transformados cada día a su imagen y semejanza, porque así como hemos traído la imagen del terrenal, vamos a traer también la imagen del celestial, la imagen de Cristo. Esta doctrina habla de la transformación.
tú vas conociendo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Vas conociendo y vas viviendo la doctrina de Dios y cada día cuando la aplicas a tu vida, algo se transforma, algo cambia. Tu vida ya no viene a ser igual, nunca, jamás. Así que el hablar la doctrina, hermanos, a veces nos causa sueño, nos causa somnolencia, ¿verdad? Casi, a veces les digo, ¿verdad? Llévenle un vaso de agua a los hermanos que están allá atrás y se la vacían en la cabeza. Pero me da pena, no, ¿verdad? Pero no. Y otra de las cosas es que somos juntos, somos un solo cuerpo, ¿sí? Y al ser un solo cuerpo, nos pertenecemos todos a todos. ¿Me estás escuchando, Yolita? ¿Sí? ¿Me estás escuchando? Quiero que te integres, que seas parte del cuerpo, que seas parte de nosotros y que nosotros seamos parte de tu vida, ¿verdad? Pero no es solo ella, la nombré, ¿verdad? Pero podía haber nombrado a algunos que luego llegan y se sientan hasta donde no los vemos. ¿Por qué? Porque no se integran. ¿Qué hay? Algo que no pueden vencer. Les he pedido que nos sintamos, a veces sentirnos o que te sientes aquí, te sientes allá, te sientes donde gustes, ¿verdad? Pero que todas las cosas vayas viendo al hermano que tienes cerca y sepas que es un hijo de Dios que pertenece al cuerpo, que está en el cuerpo y está en plena formación, se está vistiendo de gloria, se está vistiendo de eternidad, se está vistiendo de salvación. Y por lo ende es tu hermano, es mi hermano. Y estamos aquí como parte de ese gran cuerpo que es la iglesia. Los que están fuera, pues es porque no son del cuerpo. Así digan lo que digan. Es que yo sigo siendo aunque no vaya. No, no te preocupes. El llamado es permanecer hasta el fin. Así que hermano, quiero que te pongas de pie, que respires profundo. Y si te cansé, perdóname. Tenía que vaciar toda esta enseñanza. Dios es bueno, ¿verdad? Me dijo un hermano, ¿por qué no se están grabando las enseñanzas? Le digo, pues es bien fácil, vete al YouTube, ahí las vas a encontrar. Entonces sí se están grabando. Si tú quieres observar o ver una enseñanza que no alcanzaste a determinar, pues vete al YouTube, cada semana se sube una prédica y bueno, pues ahí la vas a estar viendo, ¿verdad? Antes lo estábamos haciendo directamente en el Face, pero hoy dejamos de hacerlo. Vamos a cerrar la transmisión, por favor. Se me fue ahorita el director de cámaras, el camarógrafo, ¿verdad? Sí. Vamos a cerrar la transmisión, hermanos y hermanas.